Dicen que en cada ciudad universitaria hay un lugar del que todos han oído hablar, pero nadie quiere admitir que lo conoce. En esta historia, ese lugar era una vieja casa de huéspedes administrada por un matrimonio mayor, gente de apariencia tranquila, casi cariñosa, como los abuelos que todos desearían tener. Su pensión estaba siempre llena de estudiantes que no encajaban del todo, muchachos que habían cortado con sus novias, chicas que habían tenido problemas familiares, jóvenes que cargaban con tristeza en los hombros y buscaban un sitio barato, silencioso y sin preguntas incómodas. Al principio parecía una bendición: habitaciones limpias, precios bajos, comida caliente en la mesa y una pareja que los recibía con sonrisas amables. Pero si uno prestaba atención, había algo raro, algo que se notaba en la forma en que la gente hablaba de esa casa. Los rumores no eran claros, solo frases cortadas. Mejor no quedarte mucho tiempo ahí. Una vez conocí a alguien que vivió en esa pensión, pero lo inquietante era el pero que nunca terminaban de explicar. Y es ahí donde comienza todo lo que vas a escuchar hoy. Un relato que no tiene explicación y que hasta ahora sigue causando escalofríos. Antes de seguir, si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete, deja tu like y comparte, porque lo que voy a contar no es cualquier cosa. Es algo que todavía persigue a más de uno que pasó por esa casa. El día del que se habla empezó como cualquier otro. Una mañana gris, con un viento helado que parecía colarse por todas las rendijas de la ciudad. Ese día llegó un chico nuevo a la pensión con una mochila gastada y un par de libros en la mano. Tenía la mirada perdida, como alguien que ya estaba cansado de pelear contra todo. La señora de la casa lo recibió en la puerta con ese gesto amable que desarmaba a cualquiera, ofreciéndole té caliente y una sonrisa que parecía sincera. El señor, más callado, se limitó a observar desde el sillón, con los ojos clavados en él, como si lo evaluara en silencio. El chico aceptó la habitación sin dudar, ni preguntó demasiado por el precio ni por las reglas del lugar. Solo quería un techo, un espacio donde esconderse de sus propios pensamientos. Lo extraño es que, desde el primer momento, todos en la casa parecían saber algo de él, como si lo hubieran estado esperando. La señora lo llamaba por su nombre sin que él se lo hubiera dicho todavía. Nadie se percató de ese detalle en voz alta, pero más tarde sería algo que retumbaría en la cabeza de quienes intentaron recordar cómo empezó todo. La primera noche en la pensión fue silenciosa, demasiado silenciosa para una casa con tantos inquilinos. El chico apenas escuchaba pasos aislados, puertas que se abrían y cerraban con suavidad, como si la gente evitara hacer ruido. Desde su habitación alcanzaba a oír el murmullo de una radio antigua en la sala, donde la pareja mayor pasaba horas sentada, como si vigilaran a los huéspedes sin necesidad de moverse. Lo raro fue que al salir al pasillo para ir al baño, vio que en las puertas de los demás cuartos había marcas, pequeños papeles con números escritos a mano pegados junto al marco, como si fueran parte de un inventario. Nadie le explicó qué significaban, pero al regresar a su cuarto encontró uno igual pegado en el suyo, con el número 7 garabateado en tinta azul. Se le hizo extraño, pero estaba tan agotado que decidió no darle vueltas y se acostó. A mitad de la noche, lo despertó un sonido, seco, como un golpe fuerte en la planta baja. Se quedó quieto en la cama, aguantando la respiración hasta que escuchó el crujido de la escalera, pasos lentos subiendo, demasiado lentos como para ser naturales. Por debajo de la puerta se filtraba una luz amarillenta que iba y venía, como si alguien caminara con una lámpara o una vela. El corazón le latía con fuerza, y pensó en salir a preguntar qué pasaba, pero un presentimiento lo mantuvo quieto. Después de unos segundos, la sombra de dos pares de pies se detuvo justo frente a su puerta. No tocaron, no dijeron nada, solo se quedaron ahí, inmóviles,
como si escucharan su respiración agitada desde dentro. Pasaron minutos eternos hasta que finalmente se alejaron. Él nunca supo si realmente fueron minutos o apenas unos segundos, pero esa fue la primera vez que sintió que algo en esa casa no estaba bien. Al día siguiente, cuando bajó a desayunar, la señora lo recibió con un plato de pan tostado y café ya servido, como si lo hubiera estado esperando justo a esa hora. Lo raro fue que nadie más estaba en la mesa, aunque él sabía que había visto a otros inquilinos entrando la noche anterior. Preguntó por ellos, intentando sonar casual, y la mujer le respondió que solían salir temprano a la universidad. Aún así, no había ruido en la casa, ninguna puerta que se abriera, ni pasos, ni voces, nada. El señor permanecía sentado en su sillón, hojeando un periódico tan viejo que el papel estaba amarillento, como si no hubiera leído nada nuevo. En años. El chico intentó no pensar demasiado en esas rarezas, pero al probar el café sintió un sabor metálico, amargo, que lo hizo apartar la taza después de 2 sorbos. La señora lo miró con una expresión fija, una sonrisa que no se movía, esperando que terminara. Ese mismo día salió a caminar por el barrio para despejarse. La pensión estaba en una calle lateral, a pocas cuadras de la universidad, pero lo curioso era que, al preguntar por la casa, los vecinos cambiaban de tema o se encogían de hombros como si no supieran de qué hablaba. Una anciana, al escucharlo mencionar la dirección, le aconsejó en voz baja que no se quedara ahí mucho tiempo, que esa casa se lo traga todo. Él rió incómodo, pensando que se refería al aspecto viejo y descuidado del lugar. Sin embargo, cuando regresó a la pensión, notó algo que lo heló. En la entrada, junto al buzón, había una caja con pertenencias personales, libretas, ropa, una cámara digital, con nombres escritos en etiquetas. Ninguno correspondía al suyo. Y la pareja, al verlo detenerse frente a la caja, le dijo con total naturalidad: «Son cosas que nos dejaron los que se fueron. Siempre pasa». Esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus apuntes, escuchó de nuevo ruidos extraños en la planta baja. Esta vez eran como arrastres, sillas moviéndose y un murmullo apagado, casi como si varias personas hablaran al mismo tiempo, aunque en la casa supuestamente solo vivían la pareja y los huéspedes. Con el corazón acelerado, apagó la luz de su habitación y se acercó con cautela a la puerta. A través de la rendija vio una sombra proyectarse en el pasillo. Era la silueta del señor, que sostenía algo en las manos. No alcanzaba a distinguir qué era, pero parecía pesado y metálico. Cuando la sombra se detuvo frente a su cuarto, él retrocedió despacio, tapándose la boca para no hacer ruido. El silencio duró unos segundos que parecieron eternos, hasta que los pasos se alejaron lentamente hacia la escalera. Esa noche apenas logró dormir, convencido de que algo muy turbio ocurría dentro de esa casa. A la mañana siguiente, trató de hablar con uno de los otros inquilinos que se cruzó en el pasillo, un muchacho pálido con ojeras profundas que parecía no haber dormido en días. Le preguntó si también había escuchado ruidos por la noche, pero el chico solo lo miró con los ojos vidriosos y le dijo en voz baja: «No hagas preguntas. Aquí no se hacen preguntas». Después entró rápido a su habitación y cerró la puerta. Esa frase quedó dándole vueltas en la cabeza todo el día, como un eco imposible de ignorar. Decidió que debía estar atento, que algo no cuadraba en absoluto, y esa misma tarde comenzó a notar que las cajas junto al buzón habían cambiado. Ahora había una chaqueta que él había visto puesta en ese chico horas antes, como si de alguna manera sus pertenencias ya estuvieran siendo apartadas, listas para ser reclamadas por alguien más. Esa tarde, mientras subía las escaleras hacia su habitación, notó que la puerta del cuarto del chico pálido estaba entreabierta. Dudó un momento, pero la curiosidad pudo más y empujó apenas para asomarse.
La habitación estaba impecablemente ordenada, demasiado ordenada, como si nadie hubiera vivido allí. No había ropa, ni libros, ni nada personal. La cama estaba perfectamente hecha y el aire olía a desinfectante. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda porque apenas unas horas antes había visto al muchacho entrar apresurado. Cerró la puerta de golpe y al girar para irse encontró a la señora parada en el pasillo, sonriendo como siempre, con una bandeja de galletas en la mano. ¿Todo bien?, le preguntó con una voz dulce que lo hizo sentir como un niño atrapado en plena travesura. Él apenas pudo balbucear un «sí» y se metió rápido en su cuarto con las piernas temblando. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de la casa lo mantenía despierto, y cada vez que cerraba los ojos veía la mirada vacía del muchacho. Decidió mantenerse en silencio, pero hacia las sin madrugada escuchó un grito ahogado proveniente del piso inferior, como si alguien hubiera intentado pedir ayuda y lo hubieran callado al instante. Se levantó de golpe y apoyó la oreja contra la puerta, pero lo único que alcanzó a escuchar después fue el sonido de agua corriendo, como si estuvieran limpiando algo en la cocina o en el baño. Se quedó paralizado, con la mente repitiendo una sola idea. Aquí la gente desaparece y nadie dice nada. No supo si fue el miedo o el cansancio, pero terminó, recostándose de nuevo sin poder conciliar el sueño, contando cada minuto hasta que amaneciera. Cuando bajó al desayuno, intentó disimular el miedo, pero no pudo evitar fijarse en que la mesa estaba preparada solo para él. Ni rastro del chico pálido, ni de ningún otro huésped. La señora le sirvió un plato con huevos y pan como si nada hubiera pasado, mientras el señor seguía sentado en su sillón con el mismo periódico amarillento en las manos. Esta vez, sin embargo, lo observaba con descaro, sin ocultar la manera en que lo seguía con los ojos en cada movimiento. El silencio en la sala era tan espeso que masticar el pan se sentía como un ruido prohibido. Trató de romper la tensión preguntando cuándo volverían los demás inquilinos, y la señora respondió con esa sonrisa inmutable. A veces se van sin despedirse. Es lo normal aquí. Más tarde decidió salir nuevamente, pero al abrir la puerta de la pensión se dio cuenta de que afuera estaba lloviendo fuerte. La señora le ofreció un paraguas, pero lo extraño fue que ya lo tenía en la mano antes de que él siquiera mencionara salir. Caminó hasta la universidad, empapado de nervios, mirando a todos lados, buscando al chico pálido, o a alguien que pudiera darle una pista de lo que ocurría en esa casa. Nadie parecía conocerlo, como si nunca hubiera existido. En un momento, al detenerse en la cafetería de la esquina, escuchó a dos estudiantes hablar en voz baja. Uno mencionó la casa de huéspedes, y el otro lo mandó callar de inmediato, mirándose alrededor con miedo. Fue en ese instante cuando comprendió que había entrado en un lugar del que muchos sabían, pero nadie quería hablar. Al regresar a la pensión, lo primero que notó fue un silencio absoluto que lo hizo dudar si estaba entrando a la misma casa de siempre. La puerta principal crujió más de lo normal, y un olor extraño, mezcla de humedad y algo metálico, le golpeó la nariz. Avanzó despacio por el pasillo, observando que todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una, la del chico pálido. Su instinto le decía que no debía mirar, pero no pudo evitar asomarse. La cama estaba vacía, pero sobre ella había una libreta abierta, con palabras escritas que él juraría no haber visto antes, frases que hablaban de contratos, herencias y dejar todo en orden para los que se quedan. Sintió un escalofrío y cerró la libreta de golpe, como si tocara algo prohibido. Esa noche la tensión llegó a su punto máximo. Escuchó pasos arrastrándose por el piso de 1900. Abajo, murmullos apagados y de repente un golpe seco que retumbó en toda la casa. Temblando, se acercó a la escalera
y vio a través del hueco de la baranda al señor llevando una caja pequeña, de madera oscura, que parecía demasiado pesada para sus manos. La señora estaba detrás, observándolo en silencio, con esa sonrisa fija que ya le resultaba terrorífica. En un instante, los pasos se alejaron hacia una habitación que él no recordaba haber visto antes, al final del pasillo, y cuando finalmente se armó de valor para acercarse, la puerta estaba cerrada con llave. Intentó escuchar algo, algún sonido que le diera pistas, pero solo había silencio absoluto. Esa noche no durmió, sintiendo que la casa lo estaba observando y que algo muy grave acababa de ocurrir sin que él pudiera intervenir. A la mañana siguiente, al despertar, notó que la habitación estaba más fría de lo habitual y un olor extraño persistía, como a madera quemada y metal. Bajó al comedor y la mesa estaba servida de nuevo, pero esta vez con un solo plato frente a él y nada más alrededor. Ni la señora ni el señor estaban visibles, y el silencio era tan pesado que podía escuchar cada uno de sus propios latidos. De pronto, escuchó un crujido detrás de él. Se dio la vuelta y vio, en el umbral de la puerta, la caja de madera que había visto anoche, ahora abierta y vacía. No había rastro de su contenido ni explicación alguna, y un miedo irracional lo recorrió por completo. Intentó llamar a los dueños, pero la voz se le atoró en la garganta y ningún sonido salió de su boca. Decidió salir de la casa, corriendo por el pasillo, y al abrir la puerta principal se dio cuenta de que la calle estaba desierta, completamente vacía, como si nadie hubiera vivido allí nunca. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero su voz parecía absorbida por el aire y el sonido apenas alcanzaba unos metros a su alrededor. La sensación de que alguien lo observaba era tan intensa que casi podía sentir respiración en su nuca. Al mirar hacia atrás, vio a la pareja mayor, de pie en la entrada de la casa, mirándolo con la misma expresión fija y calmada, y con un gesto que indicaba: «Esto no es asunto tuyo». Él salió corriendo sin mirar atrás, sin detenerse, sintiendo que esa casa lo había marcado de una forma que jamás podría olvidar. Esa tarde, después de recorrer varias calles intentando alejarse, sintió que algo lo seguía. Cada sombra parecía más larga de lo normal y cada ventana reflejaba por un instante figuras que desaparecían al mirar directamente. Intentó convencer a su mente de que era paranoia, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de la pareja mayor, con sus miradas fijas y vacías, observándolo incluso desde lejos. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, parecía estar registrada por la casa, como si aún estuviera allí, atrapado en un lugar invisible del que no podía escapar. La ansiedad y el miedo lo aplastaban, y sentía como si algo estuviera arrastrando sus pensamientos hacia la misma oscuridad que había percibido dentro de la pensión. Esa noche, cuando finalmente creyó estar seguro en su pequeño departamento alquilado, comenzaron los ruidos. Al principio eran leves, casi imperceptibles, pero luego se intensificaron. Golpes secos contra la ventana, arrastres en el piso de arriba y un murmullo constante que parecía pronunciar su nombre. Miró por la ventana y, para su horror, vio una sombra difusa en la calle, inmóvil, que desapareció apenas parpadeó. El terror lo hizo temblar de pies a cabeza. No podía entender cómo la casa podía seguir controlando su mundo desde la distancia. Esa noche apenas durmió, con la sensación de que la pareja, la pensión y todas las pertenencias de los antiguos inquilinos estaban observándolo, recordándole que había entrado en un lugar del que nadie salía completamente indemne. Al día siguiente, decidió regresar a la pensión, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo que no podía controlar. Quería comprobar si lo que había vivido era real o solo producto de su imaginación.
Cuando se acercó a la casa, notó que algo había cambiado. La fachada parecía más vieja, más descuidada, y las ventanas estaban oscuras, como si nadie viviera allí. Sin embargo, al mirar el buzón, vio otra caja con pertenencias etiquetadas, algunas con su nombre, otras con nombres que no conocía. Su corazón se detuvo por un instante. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero también diferente, más inquietante, más definitivo. La puerta estaba entreabierta, y la sensación de que alguien lo estaba esperando le hizo retroceder unos pasos, aunque algo en su interior lo empujó a entrar. Al cruzar el umbral, la casa lo recibió con ese silencio opresivo que ya conocía. Nadie estaba en la sala, pero sobre la mesa central había un cuaderno abierto con palabras que parecían dirigidas a él. Bienvenido de nuevo. Todo sigue en orden. No olvides lo que debes dejar atrás. El chico se acercó temblando, tratando de leer con claridad, pero la letra parecía moverse, cambiar de forma cada vez que parpadeaba. Sintió un mareo, como si el aire dentro de la casa fuera más denso, más pesado que fuera. Intentó buscar a los dueños, pero no había rastro de ellos, solo la sensación de que cada objeto, cada sombra, cada sonido estaba vivo y atento a sus movimientos. En ese momento entendió que la pensión no era solo un lugar donde se hospedaban jóvenes, sino un sitio que los consumía lentamente, dejando que las pertenencias hablaran por los ausentes y que la casa misma se asegurara de que nadie olvidara lo que allí ocurría. Durante las horas siguientes, el chico recorrió cada rincón de la casa, intentando encontrar alguna señal de vida humana, pero todo parecía estático, congelado en el tiempo. Las habitaciones que había visto antes, llenas de estudiantes, ahora estaban vacías y ordenadas, como si nadie hubiera vivido allí jamás. Cada vez que abría un cajón o revisaba un armario, encontraba pertenencias de los antiguos inquilinos. Ropa doblada, libros abiertos en páginas al azar, objetos personales que parecían colocados cuidadosamente para que alguien los viera. Sintió un escalofrío intenso al notar que cada nombre estaba escrito en la misma letra, precisa, uniforme, como si la casa misma se encargara de organizar la vida de sus habitantes ausentes. No entendía cómo podían haber desaparecido sin dejar rastro, y el miedo empezó a apoderarse de él de nuevo. Mientras avanzaba por el pasillo, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de sus propios movimientos, mezclado con un murmullo que no lograba comprender del todo. Se acercó a la escalera y vio que el sótano estaba abierto, con una luz amarillenta que no recordaba haber visto antes. Un olor extraño, metálico y húmedo subía desde allí, mezclándose con el aire pesado de la casa. Un presentimiento lo paralizó. Algo horrible había ocurrido allí, algo que la pareja mayor conocía y guardaba en silencio. Intentó huir, pero el miedo lo mantenía atado, y sintió que la casa, como un organismo vivo, lo observaba y lo evaluaba, asegurándose de que comprendiera la gravedad de lo que estaba enfrentando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, bajó al sótano, aunque cada fibra de su cuerpo le decía que no lo hiciera. La luz amarillenta provenía de una lámpara antigua colgando del techo, iluminando apenas el espacio suficiente para notar cajas apiladas y estantes llenos de objetos de todo tipo. Había diarios abiertos, ropa, doblada con precisión y fotos de los inquilinos desaparecidos, algunas de ellas tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien los hubiera observado sin que ellos lo supieran. Sintió que un frío intenso subía desde sus pies hasta la cabeza y por un instante tuvo la certeza de que la pareja estaba allí, observándolo desde algún lugar invisible. Un ruido metálico lo hizo saltar. Una de las cajas cayó al suelo, abriéndose para mostrar documentos, contratos y testamentos con nombres que coincidían con los de los huéspedes que habían desaparecido.
El miedo se convirtió en pánico cuando comprendió la magnitud de lo que estaba viendo. Cada inquilino que se había alojado allí había firmado algo, sin saberlo, que permitía a la pareja apropiarse de sus pertenencias y, en algunos casos, decidir su destino dentro de esa casa. Sintió que la realidad se doblaba frente a sus ojos. La casa no solo guardaba los objetos de los ausentes, sino que los consumía lentamente, dejando que el mundo exterior los borrara mientras la pareja los reemplazaba en un orden silencioso y macabro. La sensación de horror lo hizo retroceder y tropezar con otra caja, y al abrirla vio un objeto familiar, su propia mochila, exactamente como la había dejado esa mañana, como si la casa ya lo hubiera marcado para que no pudiera escapar de ella. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que no podía salir de ese lugar sin ser observado. Cada paso que daba hacía crujir la madera, y los ecos se mezclaban con sus propios pensamientos, amplificando el terror. Intentó recordar cómo había llegado allí y cómo alguien podía tener tanto control sobre una casa y sus habitantes. Todo era demasiado silencioso y a la vez demasiado presente. La casa parecía respirar a su alrededor. Volvió a mirar las cajas y los objetos y notó que en algunas había notas escritas a mano con instrucciones precisas, como si la vida de cada inquilino estuviera calculada con antelación. El miedo lo paralizó. Cada segundo en ese sótano se sentía eterno, y la certeza de que algo oscuro lo rodeaba no lo abandonaba ni por un instante. En un momento, escuchó pasos acercándose desde la escalera. No quería mirar, pero no pudo evitarlo. Aparecieron la señora y el señor, tranquilos, con las manos vacías y las miradas fijas, como si supieran que él había visto demasiado. La señora habló con esa voz calmada que lo había acompañado desde su llegada. «Ya sabes cómo funciona esto. Todo tiene su orden». El chico intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. No había rabia ni violencia aparente, solo una calma perturbadora que lo hacía sentir atrapado. En ese instante comprendió que la casa no necesitaba gritar ni forzar nada. Con solo existir, con solo mirar, mantenía a todos bajo control. Y entonces, sin una explicación, los dos se giraron y subieron las escaleras, dejándolo solo con el silencio absoluto y la certeza de que todo lo que había pasado, todo lo que había visto, seguía ocurriendo, aunque él quisiera negarlo. Pasaron los minutos y el chico seguía en el sótano, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Cada vez que respiraba, sentía que el aire se hacía más pesado, más denso, como si la casa misma lo empujara hacia el suelo. Se acercó a una de las cajas abiertas y vio fotografías de los inquilinos anteriores. Algunos sonreían, otros tenían expresiones de cansancio o miedo. De repente reconoció una cara. Era la del muchacho pálido que había conocido al principio. Su cuerpo estaba ausente, pero las pertenencias estaban allí, perfectamente organizadas, como si la casa quisiera recordarle que ya no existía en el mundo exterior. Todo el horror que había escuchado en rumores y advertencias se volvió tangible, casi palpable. Sintió un escalofrío recorriendo su columna y por primera vez en su vida deseó que todo fuera un sueño del que pudiera despertar. Intentó levantarse, salir del sótano, pero sus piernas no respondían. La sensación de ser observado era tan intensa que cada sombra parecía moverse con vida propia. Sintió que la casa respiraba a su alrededor y que cada objeto, cada mueble, cada caja estaba conectado con él, evaluando su miedo. Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Fue entonces cuando escuchó el sonido más perturbador de todos, un susurro que provenía de la pared misma, murmurando su nombre una y otra vez, con una claridad que le heló la sangre. Supo que estaba atrapado en un lugar donde la
Lógica no aplicaba, donde las reglas de la vida y la muerte eran manipuladas silenciosamente por aquellos que parecían inofensivos desde afuera. El chico trató de alejarse del susurro, moviéndose con pasos lentos, pero cada vez que giraba la cabeza sentía que la habitación se alargaba, que las paredes se cerraban sobre él. La luz amarillenta del sótano parecía cambiar de intensidad, como si respondiera a su miedo, proyectando sombras que se retorcían y transformaban en figuras humanas que desaparecían al parpadear. Cada objeto a su alrededor parecía tener vida propia. La ropa doblada se movía apenas, los libros se abrían en páginas con palabras que él juraría no haber leído antes. Su respiración se volvió agitada, sintiendo que estaba siendo absorbido por la casa, que de alguna manera comprendía, que estaba consciente de su verdadera naturaleza. Cada segundo allí se sentía eterno, y una parte de él deseaba perderse en ese tiempo congelado solo para escapar de la realidad que lo acechaba afuera. Entonces escuchó un golpe fuerte proveniente del piso superior, seguido por el sonido de la puerta de la entrada cerrándose de golpe. Su corazón se detuvo un instante. Sabía que la pareja mayor no estaba en el sótano, pero podía sentir su presencia en cada rincón, como si estuvieran en todas partes al mismo tiempo. La sensación de peligro se mezcló con la certeza de que no había escapatoria. La casa no permitía que nadie simplemente se fuera. Intentó correr hacia las escaleras, pero sus pies tropezaban con cajas y muebles que parecían multiplicarse frente a él. Fue entonces cuando comprendió algo aterrador. La pensión no era solo un lugar donde desaparecían los jóvenes, sino un organismo silencioso y calculador, capaz de atrapar no solo cuerpos, sino también recuerdos y voluntades, dejando atrás solo lo que quería que se quedara. Mientras el chico intentaba levantarse del suelo del sótano, escuchó un crujido detrás de él, y al girar, vio la puerta del sótano abrirse, lentamente, aunque no había nadie visible. Un aire frío salió del pasillo, mezclándose con el olor metálico que ya lo había acompañado desde la primera noche. Sintió que su respiración se volvía más rápida, y cada músculo de su cuerpo se tensaba, como si estuviera atrapado en una trampa invisible. Intentó gritar, pero la voz no le salió. Cada intento de moverse lo hacía sentir más pesado, como si la casa misma ejerciera presión sobre él. La sensación de que algo lo observaba desde cada rincón le paralizó por completo, y por un momento tuvo la certeza de que nunca saldría de ese lugar. Al recuperar un poco de control sobre sí mismo, decidió arrastrarse hacia la escalera, aunque cada paso era un desafío. Las cajas y muebles se movían levemente, como si reaccionaran a su presencia, cerrando caminos y bloqueando su avance. La luz amarillenta del sótano parecía fluctuante, proyectando sombras que se alargaban y acortaban de manera antinatural. Sintió que su mente empezaba a jugarle en 1900 contra, mostrando figuras que desaparecían en cuanto parpadeaba. Cada sonido, cada movimiento, cada objeto le recordaba que la casa no era un simple lugar físico. Era un espacio donde la lógica y la seguridad no existían, un organismo calculador que lo observaba y evaluaba su miedo minuto a minuto, sin dejarle un respiro. El chico finalmente llegó a las escaleras, respirando con dificultad, y al mirar hacia arriba notó que todas las habitaciones estaban cerradas, como si nadie hubiera estado allí nunca. Sin embargo, podía sentir una presencia detrás de cada puerta, una vigilancia silenciosa que lo hacía dudar de cada paso que daba. Intentó concentrarse en subir, pero los escalones crujían de manera exagerada, como si la casa quisiera que supiera exactamente dónde estaba en todo momento. Cada movimiento suyo parecía registrado, cada respiración amplificada por las paredes. Sintió un miedo puro que lo paralizaba y lo obligaba a pensar en los desaparecidos, en los que habían sido
absorbidos por la pensión y en el destino que probablemente lo esperaba a él si no lograba escapar. Al llegar al primer piso, el chico vio algo que lo dejó helado. La puerta de la habitación donde había estado el muchacho pálido estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado el día anterior. Dentro, la cama estaba vacía, pero sobre la almohada había un cuaderno abierto con frases que describían su llegada a la casa, palabra por palabra, como si la pensión hubiera registrado cada detalle de su vida. Sintió un nudo en el estómago y el miedo se convirtió en pánico. Intentó salir de la habitación, de la casa, pero la sensación de ser observado era tan intensa que cada paso que daba lo hacía sentir atrapado en un espacio donde no existía escape posible. La casa, pensó, no necesitaba tocarlo para dominarlo. Con solo existir, lo mantenía bajo control absoluto. Mientras avanzaba por el pasillo del primer piso, el chico notó que las paredes parecían alargarse y contraerse, sutilmente, como si la casa respirara a su alrededor. Cada puerta estaba cerrada, pero podía escuchar movimientos dentro de las habitaciones vacías, susurros apagados, crujidos de muebles y de vez en cuando un golpe seco que resonaba demasiado fuerte para ser natural. Intentó mantener la calma, pensando que era su mente jugándole trucos, pero cada sonido, cada sombra, lo hacía dudar. Sintió que el aire se volvía más denso, más pesado, y que su propia respiración era absorbida por el ambiente. Cada paso que daba lo acercaba a la certeza de que la pensión no era un lugar común. Era un espacio donde el tiempo y la lógica se alteraban, donde cada inquilino anterior aún ejercía presencia de manera silenciosa y opresiva. Al llegar a la habitación del chico pálido, vio que la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Lo extraño es que él no la había cerrado ni había visto la llave. La casa, pensó, podía manipular incluso eso. Intentó escuchar algún sonido detrás de la puerta, pero lo único que percibió fue un silencio absoluto, como si todo lo que había allí se hubiera congelado en el tiempo. Su corazón latía desbocado, y la sensación de impotencia lo paralizaba. Era consciente de que la casa lo estaba evaluando, probando su miedo, y que cada acción suya era observada. Esa certeza lo hizo retroceder, con la mente repitiendo un mantra silencioso. No puedo quedarme aquí, no puedo quedarme aquí. Pero la casa parecía susurrarle que, de alguna manera, ya formaba parte de ella. Y que escapar no era tan sencillo como cruzar la puerta. Esa tarde, el chico decidió que debía explorar el exterior de la casa para comprender mejor lo que estaba enfrentando. Caminó alrededor del edificio, observando que, aunque parecía una pensión normal desde afuera, los detalles eran extrañamente precisos. Cada ventana estaba limpia, cada escalón perfectamente alineado y cada puerta cerrada con llave, como si alguien estuviera manteniendo el orden con obsesión. Intentó mirar por las ventanas, pero solo veía sombras que se movían de forma sutil, casi imperceptible. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que la casa parecía viva, consciente de su presencia, y que incluso fuera de ella estaba siendo vigilado. Cada segundo fuera de la entrada principal le recordaba que, aunque creyera estar libre, la influencia del lugar no lo había soltado. Al regresar al interior, escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él, aunque no había nadie visible. Un frío intenso recorrió su cuerpo y una sensación de opresión se apoderó de su pecho. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la garganta. La casa estaba en completo silencio, pero la presencia de los dueños se sentía en cada esquina, en cada sombra que cruzaba por el pasillo. Sintió un miedo absoluto al darse cuenta de que no sabía qué había pasado con los otros inquilinos, ni con el chico pálido, y que él podría ser el siguiente en desaparecer sin dejar rastro. Todo en la pensión parecía destinado a atraparlo, a confundirlo,
a borrarlo lentamente del mundo exterior, como si la casa misma decidiera quién podía quedarse y quién no. Al caer la noche, el chico decidió no quedarse en su habitación. Caminó por los pasillos, intentando mantener la calma, pero cada sombra parecía moverse a su alrededor, como si lo siguiera con vida propia. Las cajas apiladas a los lados del pasillo parecían observarlo, y cada crujido del piso le hacía saltar el corazón. Intentó recordar cómo había llegado a esa casa y qué lo había llevado a entrar, pero todo se sentía borroso, confuso. La luz amarillenta de las lámparas colgantes proyectaba sombras largas y retorcidas que se mezclaban con su imaginación, haciendo que figuras humanas aparecieran y desaparecieran frente a sus ojos. Cada paso que daba era un esfuerzo sobrehumano, y la sensación de ser observado se hacía más intensa. El miedo no era solo por lo que veía, sino por lo que podía estar ocurriendo en habitaciones cerradas, donde la pareja mayor parecía decidir el destino de cada objeto y persona a su voluntad. Al llegar al final del pasillo, frente a una puerta que nunca había visto antes, sintió un terror absoluto. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y un olor extraño, metálico y húmedo se filtraba desde su interior. Se acercó con cautela y escuchó un murmullo apagado, una voz que parecía repetir los nombres de los inquilinos desaparecidos, incluido él. Su instinto le decía que no entrara, pero una curiosidad desesperada lo empujó a abrirla. Dentro, el espacio estaba lleno de pertenencias, objetos, diarios y fotografías, todo perfectamente organizado. Lo más perturbador fue ver su propia mochila, su ropa, sus libros, todo allí, como si la casa hubiera registrado cada uno de sus movimientos y los hubiera duplicado dentro de esa habitación. Sintió un nudo en el estómago y comprendió que la pensión no era un lugar común. Era un ente que absorbía vidas, dejaba rastros de los desaparecidos y mantenía a todos bajo su control absoluto. Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, escuchó pasos acercándose detrás de él. No se giró de inmediato, pero un escalofrío recorrió su columna cuando la luz amarillenta se movió sutilmente, proyectando la sombra de la pareja mayor en el pasillo. Ellos no hablaban, solo lo observaban con esa calma perturbadora que había notado desde su llegada. Cada respiración del chico parecía resonar en toda la casa, amplificada por las paredes y el silencio opresivo. Intentó retroceder, pero tropezó con una caja que cayó al suelo, haciendo un ruido seco que rompió momentáneamente la quietud. Sintió que la casa reaccionaba a su miedo, como si entendiera que había percibido demasiado, y ahora debía ser advertido. Su corazón latía a 1000 por hora y un pánico absoluto lo hizo sentirse atrapado en un espacio donde el tiempo y la lógica no existían. La pareja se acercó lentamente, sin prisa, como si cada paso fuera medido. El chico quiso gritar, pedir ayuda, pero su voz se perdió antes de salir. La señora colocó su mano sobre uno de los diarios abiertos y murmuró con voz suave: «Aquí todo se queda, todo tiene un dueño y algunos no regresan». El chico retrocedió hasta chocar contra la pared, sintiendo un miedo que lo paralizaba, y comprendió que la pensión funcionaba como un sistema perfecto, donde cada objeto, cada sombra y cada gesto de los dueños estaba calculado para mantener el control absoluto sobre los inquilinos. Por un instante pensó en escapar, en salir corriendo, pero el terror lo hizo darse cuenta de que la casa no permitiría que eso sucediera y que su destino estaba, de alguna manera, ligado al de los anteriores inquilinos desaparecidos. Esa noche, el chico apenas logró dormir, y cuando lo hizo, los sueños fueron peores que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Veía las habitaciones vacías llenas de sombras que se movían con vida propia, o escuchaba voces de los inquilinos desaparecidos llamándolo,
susurrándole secretos que no podía comprender del todo. Cada vez que parpadeaba, las sombras parecían acercarse más, como si la casa quisiera que se sintiera atrapado, vulnerable, completamente a merced de su poder silencioso. Se despertó varias veces con la sensación de que alguien respiraba cerca de su oído, pero al abrir los ojos solo estaba el silencio y la luz amarillenta que se filtraba por la ventana. La tensión lo hizo temblar de pies a cabeza, y por momentos sintió que su corazón se detendría de un instante a otro. Al amanecer, decidió que debía intentar salir, aunque cada fibra de su cuerpo le decía que no podía. Caminó despacio por el pasillo, observando cómo las cajas y pertenencias parecían cambiar de lugar a medida que avanzaba, reorganizadas de forma que lo mantenían incómodo y alerta. La puerta de la entrada estaba justo frente a él, abierta, pero un escalofrío lo detuvo. La sensación de ser observado era abrumadora, y sabía que la pareja podía aparecer en cualquier momento. Sus pasos se hicieron más pesados, cada crujido amplificado en el silencio absoluto. Cuando finalmente alcanzó la puerta, miró hacia atrás y vio, por un instante fugaz, la sombra de la señora observándolo desde el pasillo con su sonrisa inmutable. Sintió que la casa no solo guardaba secretos, sino que los creaba, y que su presencia allí ya estaba registrada de manera irrevocable. Con las manos temblorosas, empujó la puerta de la entrada y salió al exterior. Por un momento creyó estar libre, pero la calle estaba extrañamente silenciosa, vacía, y el aire parecía más frío y denso que antes. Cada sombra proyectada por los faroles de la ciudad parecía moverse por voluntad propia, como si la casa lo siguiera incluso fuera de sus paredes. Sintió un terror absoluto al darse cuenta de que, aunque estaba afuera, la pensión seguía controlando su entorno de manera invisible. Cada paso que daba lo acercaba a la realidad de que no podría olvidar lo que había vivido, y que la experiencia lo había marcado para siempre, aunque físicamente estuviera fuera del lugar. Al mirar hacia atrás, vio la fachada de la pensión iluminada tenuemente, y por un instante creyó ver figuras en las ventanas, observándolo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Su respiración se aceleró y corrió sin mirar atrás, atravesando calles vacías y esquinas silenciosas, sintiendo que la casa lo perseguía con un poder que no podía comprender. El miedo se mezclaba con la incredulidad. Todo había ocurrido en un solo día, pero la intensidad lo hacía sentir como si hubiera pasado una eternidad. Finalmente, alcanzó una plaza concurrida, con gente alrededor, y por un instante creyó estar seguro. Sin embargo, la imagen de la pareja mayor, sus miradas fijas y su sonrisa inmutable, quedó grabada en su mente, recordándole que la pensión seguía existiendo y que su influencia no terminaba cuando uno creía estar fuera. Al día siguiente, intentó retomar su vida normal, pero cada sonido cotidiano le recordaba la casa. El crujido de los pisos, el chirrido de las puertas, incluso el silencio parecía tener peso. No podía sacarse de la cabeza la sensación de que la pensión lo había marcado, que lo había observado, y que cada acción suya desde ese momento estaba de alguna manera registrada. Intentó hablar con amigos sobre lo ocurrido, pero al intentar explicarlo, las palabras parecían insuficientes. Nadie podía comprender el miedo absoluto que había sentido, la certeza de que algo vivo y calculador lo había mantenido bajo su control durante horas. Cada objeto que había visto, cada sombra y cada susurro seguían presentes en su memoria, vivos, tan reales que parecía volver a la pensión cada vez que cerraba los ojos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido que lo hizo saltar de la cama. Un golpe seco en la puerta de su habitación, seguido de un susurro que murmuraba su nombre. Se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza, y aunque miró alrededor, no había nadie. Sintió una opresión en el pecho como
si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. En su mente aparecieron imágenes del sótano, las cajas, los diarios y la sensación de que la casa todavía estaba presente con él, aunque estuviera físicamente fuera. Por un instante pensó en ignorarlo, pero el miedo lo hizo levantarse y revisar cada rincón de su departamento, consciente de que algo había escapado de la pensión, algo que lo seguiría marcando y acechando de manera silenciosa y persistente. Al tercer día después de su visita, comenzó a notar pequeños cambios en su entorno cotidiano que lo hicieron dudar de su cordura. Objetos en su departamento aparecían en lugares distintos. Cosas que él juraba haber dejado en un sitio ahora estaban en otro. Las luces parecían parpadear de manera extraña, y en ocasiones escuchaba pasos leves en las habitaciones vacías, como si alguien caminara a su alrededor. Cada vez que miraba por la ventana, la fachada de la pensión parecía aparecer en reflejos en los edificios cercanos, y por un momento creyó que todo lo que había vivido no era una experiencia aislada, sino que la casa lo seguía, controlando su percepción de la realidad. Su miedo se volvió constante, y comprendió que el horror de esa pensión no se limitaba a un solo día. Lo perseguía incluso en el mundo exterior, invisible pero innegable. Intentó convencer a sí mismo de que debía ignorar estas señales, pero era imposible. Cada sonido, cada sombra, cada objeto movido lo hacía retroceder con el corazón en la garganta. La sensación de vigilancia no lo abandonaba, y la memoria de la pareja mayor lo atormentaba. Sus miradas vacías, su calma calculada, su sonrisa constante que le había helado la sangre. Sabía que no existía explicación lógica para lo que había vivido, pero tampoco podía negar su realidad. En cada momento sentía que la pensión estaba viva, observándolo, evaluando su miedo, y que, de alguna forma, había dejado una marca en él que no podría borrar jamás. Cada noche se acostaba con la sensación de que desaparecidos todavía estaban allí, presentes en los objetos y las sombras, esperando que él también se rindiera ante la casa. Pasaron los días y el chico comenzó a notar un cambio más perturbador. Incluso cuando estaba lejos de la ciudad, la sensación de la pensión lo acompañaba. Cada habitación en la que entraba, cada casa que visitaba, parecía resonar con los mismos ecos del sótano y los pasillos de la pensión. Sentía como si la casa hubiera dejado un fragmento de sí misma en él, una especie de vigilancia silenciosa que lo mantenía conectado con su poder. Las noches eran peor. Los susurros volvían, esta vez mezclados con risas apagadas y crujidos que parecían provenir de su propio apartamento. La realidad y el recuerdo se mezclaban hasta volverse indistinguibles, y la idea de escapar completamente se volvió imposible. Comprendió que, aunque físicamente estaba fuera, su mente seguía atrapada en los dominios de la pensión, observando y recordando cada detalle de la experiencia. Una tarde, decidió revisar las pertenencias que había tomado de la pensión por precaución. Entre libros y cuadernos, encontró notas que él nunca había escrito, frases precisas que describían sus movimientos y emociones con detalle aterrador. Sintió un terror absoluto al darse cuenta de que la casa no solo lo había observado, sino que de alguna manera había registrado su vida incluso fuera de sus muros. Intentó deshacerse de esos objetos, pero cada intento fallaba. Al día siguiente, los encontraba en el mismo lugar, perfectamente ordenados, como si la casa misma se asegurara de que nada se perdiera. Su miedo se volvió constante, una presencia silenciosa que lo acompañaba en todo momento, recordándole que la pensión no era solo un lugar físico, sino una fuerza que podía seguir marcando vidas incluso después de haber dejado sus paredes. Al final, después de semanas de paranoia y terror constante, el chico comprendió que nunca podría escapar completamente de la pensión.
Aunque ya no viviera en la ciudad y hubiera cambiado de casa varias veces, la presencia de la pensión seguía con él, latente en cada sombra y en cada silencio. La sensación de ser observado, de que cada acción suya estaba registrada, no lo abandonaba. Su vida continuaba aparentemente normal, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía los pasillos, las cajas, los diarios y las miradas vacías de la pareja mayor. Era un recuerdo vivo, imposible de ignorar. Sabía que había dejado una parte de sí mismo dentro de aquella casa, un fragmento que jamás volvería a recuperar. Aún hoy, años después, evita hablar de la pensión, de los inquilinos desaparecidos y de la pareja mayor. Nadie lo cree realmente cuando intenta explicar lo que vivió en un solo día que duró una eternidad. La casa permanece en su memoria como un ente vivo, silencioso y calculador, dejando que las pertenencias y los objetos cuenten historias de aquellos que nunca regresaron. Aunque todo terminó de manera abrupta, sin un final concreto, el terror persiste en él y cada vez que pasa cerca de edificios antiguos o casas solitarias, siente la misma presión, el mismo miedo, la misma certeza de que la pensión sigue existiendo, observando y esperando. Nunca encontró una explicación lógica y probablemente nunca la encontrará, pero sabe con absoluta certeza que aquel día cambió su vida para siempre y que la pensión seguirá marcando destinos sin que nadie pueda detenerla.